estamos preguntándonos cómo se escribió la Biblia. Y este video sería el tercero que trata de responder a esa pregunta. Un primer video sobre cómo se escribió la Biblia estuvimos considerando, bueno, cómo los autores llegaron al proceso de escritura. Luego pensamos cómo los libros llegaron a constituir cuerpos de escritos y cómo esos cuerpos de escritos fueron considerados con autoridad espiritual, teológica, es decir, cómo fueron considerados palabra de Dios. Ahora vamos a concentrarnos en cómo ese proceso puede ser pensado en el Nuevo Testamento, porque en el video anterior estuvimos pensando el proceso, pero concentrándonos en el Antiguo Testamento, cómo las distintas tradiciones se fueron desarrollando y los libros llegaron a formar parte de cuerpos mayores de escritos. Ahora pensemos un poco en el proceso en el Nuevo Testamento. La gran diferencia del Antiguo con el Nuevo es que el proceso histórico es más breve, ¿no es cierto? Uno debería pensar esa ventana de escritura entre la muerte y resurrección del Señor entre el año 30 y 35 de nuestra era y los primeros escritos cristianos que quizás aparecieron, dieron a luz hacia el año 55, 60. ¿No? Es decir, que estamos hablando de un periodo relativamente corto y uno podría agregar una fecha y decir que quizás los últimos libros del Nuevo Testamento en ser escritos fue la literatura juanina, quizás el Apocalipsis, y allí estamos alrededor del 100, 110 a lo sumo. Es decir, que en un periodo de 70 años, más o menos, podemos decir que fueron escritos los libros que hoy forman parte del Nuevo Testamento. ¿Cómo fue el proceso de escritura, de recepción y de canonicidad de estos textos? Empecemos por el proceso de escritura. El proceso de escritura, bueno, tenemos dos grandes tipos de literatura en el Nuevo Testamento, ¿no? Por un lado, una literatura narrativa, que tendríamos allí los evangelios, los 4 evangelios, y el libro de los Hechos, que tratan de dar cuenta, por un lado, de la vida de Jesús y del desarrollo de la iglesia, en el caso de Hechos, desde Pentecostés hasta la llegada del Evangelio a Europa. En el caso de los evangelios, es muy probable que el primer evangelio en ser escrito sea el evangelio de Marcos. Si bien no tenemos una fecha exacta y precisa, su escritura debe haber sido producida alrededor del año 60, 65. Hay una característica especial con 3 de los evangelios, que es Marcos, Lucas y Mateo, porque estos evangelios tienen una similitud muy grande en cuanto al material que utilizan sobre la vida de Jesús, al modo de narrarlo y a la estructura de los evangelios. Por eso a estos 3 evangelios se los ha llamado evangelios sinópticos, es decir, evangelios que pueden ser colocados en paralelo y compararse su contenido como si hubiera influencias de unos en los otros. Ha habido varias teorías sobre la influencia que estos evangelios tuvieron los unos en los otros, y la más común hoy en día es pensar que Marcos fue el primer evangelio, que hubo una fuente que la hemos perdido, que los investigadores llaman fuente Q, que era una especie de protoevangelio. Esa fuente Q habría inspirado tanto a Marcos en algunos textos como a Lucas y Mateo en otros. Es decir, que Marcos compartiría algunos textos similares con Mateo y Lucas, pero a la vez Mateo y Lucas tendrían textos en común que no comparten con Marcos y que vendrían directamente de la fuente Q. Esto es lo que en la tradición bíblica se llama el problema sinóptico. Lo cierto es que entre el año 60
y quizás el 70, es decir, en esa década, fueron escritos estos 3 evangelios sinópticos, que tienen mucho material en común y luego material independiente. Un ejemplo típico es entre Mateo y Lucas, ¿no? Mateo y Lucas son los únicos 2 evangelios que cuentan el nacimiento de Jesús y su infancia. Sin embargo, todo el material de Mateo es original de Mateo, todo el material de Lucas es original de Lucas y no comparten material en cuanto a la anunciación y los primeros acontecimientos de la vida de Jesús. De manera que aquí aparece esto que venimos diciendo, de que siempre detrás del texto hay una tradición oral que le da la especificidad luego al texto escrito. Probablemente, paralelo a la formación de esa fuente Q y antes de la redacción de los evangelios, fueron redactadas secciones o pequeñas colecciones de parábolas, pequeñas colecciones de milagros, pequeñas colecciones de dichos de Jesús, colecciones también de citas del Antiguo Testamento que demostraban que Jesús cumplía como Mesías las profecías del Antiguo Testamento. Todo ese material fragmentario sin duda estuvo a disponibilidad de los evangelistas. Por eso, por ejemplo, nos encontramos en el Evangelio listas de citas, listas de parábolas, listas de milagros, o sea, milagros tras milagros, parábolas tras parábolas, ¿no? La lista, por ejemplo, de parábolas del reino de Mateo. En el caso del Evangelio de Juan, tenemos un evangelio muy distinto. Es un evangelio bastante posterior, quizás de fines del siglo I, y claramente allí ya hay una profunda reflexión teológica. La mayoría del material, yo diría el 90% del material de Juan, no está en los sinópticos y tampoco están las reflexiones teológicas que Juan hace sobre la vida, las enseñanzas y los acontecimientos de la vida de Jesús. En el caso de Lucas, sabemos que el libro de los Hechos, estamos prácticamente seguros que el libro de los Hechos es la continuidad del Evangelio de Lucas y por lo tanto debe haber sido escrito inmediatamente a continuación de la escritura del Evangelio. Luego el otro gran grupo de escritos del Nuevo Testamento son las cartas paulinas, que es como el núcleo explicativo, teológico, reflexivo del Nuevo Testamento. Y quizás la teología bíblica más influyente, la teología paulina. Las primeras cartas de Pablo deben haber sido Tesalonicenses y Gálatas, quizás en torno al año 55, es decir, previa a la escritura de los primeros evangelios. Esas cartas, como sabemos, esas y todas las cartas, respondían a un interés inmediato de alentar a las iglesias que iban siendo fundadas e iban siendo instruidas en la fe para resolver problemas concretos que surgían en esas comunidades. Es decir, esta escritura no es una escritura para la posteridad, aunque llegó a serlo. Probablemente el autor humano no tenía ni idea de la proyección que esos escritos iban a tener en el tiempo, pero sí el Espíritu Santo, ¿no? Es decir, el Espíritu Santo guió la producción de esos textos con una mirada de larguísimo plazo, pero el autor humano, por ejemplo el apóstol Pablo, está preocupado por una crisis que ha estallado en la iglesia de Corinto o en la iglesia de Gálatas, enfrentando a los maestros judaizantes. De manera que cuando nos encontramos con las cartas del Nuevo Testamento, nos encontramos con cartas que atienden a problemas específicos, tratan de dar respuestas específicas en medio de un contexto global que es el desarrollo del cristianismo por el Imperio Romano. Después tenemos cartas que llamamos universales, en general reciben ese nombre porque como no sucede como en las cartas paulinas, que hay una iglesia específica a las cuales se le dirige esa carta, pero sí quizás una región o una problemática particular, por ejemplo los cristianos en la diáspora, como son las cartas petrinas y las cartas juaninas. Probablemente la otra gran tradición teológica del Nuevo Testamento sea el pensamiento juanino, con una teología y una espiritualidad muy original, muy particular y muy valiosa. Dentro de esa literatura que llamamos literatura juanina,
nos encontraríamos con el Apocalipsis como una literatura vinculada a la tradición juanina en cuanto a conceptos, en cuanto a ideas, en cuanto a enfoque, ¿no es cierto? Y esto cierra lo que podríamos llamar el canon del Nuevo Testamento. Digamos, agregando información, que el canon del Nuevo Testamento la Iglesia no lo cerró hasta varios siglos después. Por mucho tiempo, por unos 200, 250 años, circularon estos libros que hoy consideramos canónicos, más otra literatura cristiana, como otros evangelios, el Evangelio de Tomás, el Evangelio de Judas, la Didaqué o Enseñanza de los Apóstoles, y otros libros de mucho valor e interés circulaban por las iglesias como literatura valiosa, literatura de origen apostólico. Pero la iglesia, con el paso del tiempo y de los siglos, fue decantando una convicción de que estos libros, los 27 que hoy forman el Nuevo Testamento, eran los libros inspirados por Dios y que debían ser reconocidos como fuente de fe y doctrina. La decisión final se tomó un poco después del año 300 en un concilio de iglesias, un concilio considerado universal, que terminó por establecer que esta lista de libros eran los libros que todas las iglesias de toda la comunidad cristiana de ese momento reconocían como libros inspirados. De todas maneras, la discusión canónica ha seguido en el tiempo y en algunos momentos ha reaparecido para señalar algunas diferencias o matices, por ejemplo, discusiones en torno a la Carta de Santiago, discusiones en torno a la canonicidad de algún libro que estaba dentro de los 27, o la discusión por algún libro que quedó fuera de la lista de los 27. Otra cosa que hizo la Iglesia cristiana a continuación fue reconocer el canon heredado de la comunidad judía como también parte de las escrituras cristianas. Así que podríamos decir que alrededor del año 300 después de Cristo, la Iglesia llegó a tener lo que hoy consideramos la Biblia, ¿no es cierto? Como un libro, como una colección de libros ya totalmente estabilizado con los libros que hoy conocemos. En un video posterior probablemente hablemos de esta diferencia que aparece en la tradición católica respecto a la tradición protestante o evangélica sobre los libros deuterocanónicos.